Buenas tardes, mi nombre es Eric Pablo León Salas y el día de hoy les impartiré el capítulo 3, 4 y 5 de Ética y Política de Alberto Cañas, que habla sobre Platón, Aristóteles y sobre la filosofía helenística, que culmina con lo que es filosofía y ética en la antigua Grecia. Para empezar hay que recordar que Platón fue estudiante de Sócrates y Sócrates, al igual que los sofistas, hizo un cambio, un giro a lo que es la filosofía. En vez de cuestionarse y a tratar de adquirir conocimientos del mundo sobre el cosmos y la naturaleza, se empieza a dar la vuelta al giro a conocer sobre el ser humano y a cuestionarse sobre qué es el bien, qué somos nosotros los humanos, entre otras preocupaciones que ya se vieron en capítulos anteriores. Entonces, teniendo en cuenta que Platón, de Sócrates, es como un punto de ruptura. De hecho, vamos a ver que para Platón fue profesor de Platón, Aristóteles fue estudiante de Platón, y de la filosofía helénica vamos a ver a dos autores que fueron estudiantes como Antístenes y Cirene, que fueron estudiantes de Sócrates, y que cada uno lo interpretó de diferente forma, una forma de ruptura. Pero vamos a empezar a hablar principalmente de primero los dos sistemas filosóficos más grandes, en los cuales se determina lo que es ética y política de la antigüedad, se reflexiona sobre ello, y empezamos por Platón. Como vemos, Platón nace en Atenas en el 428 al 427 a.C. Procede de una familia aristocrática, o sea que tenía mucho poder político y seguramente económico. Su nombre normalmente era Aristóteles, pero el profesor de gimnasia le decía Platón porque tenía muy anchas las espaldas. Fue poeta al puro principio, estudió la filosofía de Heráclito, que es un presocrático, que ya se tuvieron. Se hizo discípulo de Sócrates y a la muerte de Sócrates emprende viajes para adquirir conocimientos de todo, desde la matemática, ciencia, filosofía, religión, entre otras. En el sur de Italia recibe la influencia de los pitagóricos, que ahí se lleva mucha influencia matemática y principalmente de la matemática, y durante tres ocasiones visita Siracusa con la intención de fundar su proyecto de Estado, que eso lo vamos a hablar bastante, que eso está en la República de Platón, que él escribió, pero ese su proyecto lo llega a fracasar. A los 40 años en Atenas funda lo que es la academia. La academia la vamos a entender donde llegan personas a estudiar y a reflexionar sobre geometría, bueno, también estudian sobre gimnasia, o sea, temas de cuerpo y sobre el mundo y sobre el ser humano. Redacta aproximadamente 13 cartas y más de 30 diálogos. El estado platónico y la naturaleza de la justicia. Aquí ya vamos a entrar en temas de política y de justicia con tema de ética. El modelo Estado de Platón se concentra en la aristocracia, el poder de los mejores, como una meritocracia y tecnocracia en la que tienen que los mejores, los que más saben, los más sabios, los filósofos serían los que tienen que gobernar. Son los que tienen méritos porque tienen conocimiento y son capaces de tomar decisiones frías. El Estado platónico consiste en una sociedad ideal. Es una sociedad en la que es algo utópico, que significa utópico significa que es algo que nosotros creemos que se puede llegar a dar, que lo tenemos imaginado, pero al final y al cabo no, o puede ser que sea imposible de darse. Puede ser que sea imposible de darse, entonces a eso le vamos a decir utópico. Es una sociedad ideal, es como cuando nosotros pensamos, mira, esto debería ser así, 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 así. Entonces se forma en la República lo que es la sociedad ideal, y constituiría lo que sería la mejor comunidad posible. Entonces, ¿cómo se conformaría? Principalmente los gobernantes serían los filósofos, que representan lo que es la sabiduría,
Recuerden que filosofía es amor a la sabiduría según Pitágoras y después según Sócrates. Es esa persona que trata de reflexionar bien de una forma fría y bien sobre todo lo que está pasando, representar lo que es el cerebro y lo que son el acto de racionar y reflexionar sobre lo que está pasando. Entonces no cae en ambiciones y hace lo que tiene que hacer pensando fríamente. No cae en ambiciones, o sea, no cae en cuestiones como corrupción o cuestiones como que en apetitos, codicia, entre otros, en el interés propio, sino en el interés de todos. Ahora, luego estarían los guerreros, que están caracterizados por la valentía. Estos guerreros serían los encargados de cuidar, sería como la policía o como también los militares, serían los encargados de cuidar lo que es el Estado. Ellos se caracterizan por tener un gran corazón, aunque tal vez no se piense mucho, y tendrían una gran voluntad. ¿Qué es una gran voluntad? No se dejan mentir, no se dejan caer por cualquier cosa o dejar llevar por cualquier banalidad. Y luego están los productores, que su característica buena sería la moderación. A diferencia de los guerreros sería la valentía y los gobernantes, los decisios, sería la sabiduría. En cambio en ellos sería la moderación. Se caracteriza por el estómago y por los apetitos y por los órganos que tengan que ver con algunos apetitos que serían sonados como vulgares. Ellos lo que harían es producir para ya sea para los políticos, que serían los filósofos, para los guerreros, y entre estos tres clases de personas que serían desde que nacen tendrían una característica de alma, tienen que trabajar cada uno en el suyo. ¿Qué sería justicia? Pues para Plutón, que cada quien, teniendo en cuenta sus características, trabaje en ya sea gobernante, guerrero o productor. Si se cumpliera eso, sería una sociedad perfecta. Además de eso, nos encontramos el comunismo platónico, que es otras condiciones que se ayudaría a establecer lo que es la sociedad perfecta. Platón piensa en un tipo de colectivismo elitista. ¿Que elitista por qué? Porque hay ciertas élites que tienen tal vez mayores privilegios que otros por su condición o por sus características. Como ya vimos, los políticos del Estado realizarían, como los sabios, los filósofos, mentir al remedio si es necesario con el fin del bien público más que el particular. El bien público es el bien común, el bien de todos y no el bien de unos cuantos. Y si tienen que hacer algo malo para que se logre un bien mayor, pues se puede hacer. Si tienen el cálculo, la capacidad de reflexionar y razonar para hacer ese cálculo y actuar, entonces ellos deberían de estar ahí. Ahora, ¿qué pasa? La comunidad de las posesiones no, eso son posesiones aquí. En la comunidad de posesiones, en donde se recoge las costumbres de la ciudad de Esparta, algunas prácticas de sectas de pitagóricas. Este comunismo está reservado solo para los guardianes, filósofos y guerreros que reciben una fiscalizada formación literaria, musical y gimnasia. Bueno, las posesiones de ese producto, los productores estarían dando ciertos beneficios, ciertos privilegios y ciertos cantidad de lo que es el material a los guardianes y los filósofos. No necesariamente tienen que estarlo vendiendo, sería como una repartición en la cual se da algo a determinadas personas por sus estatus. Ahora, ahí está el tema de la comunidad de los hijos, de las mujeres y los hijos. Bueno, en esta comunidad de posesión los que tienen propiedad privada serían los productores y los otros trabajarían los filósofos y los guerreros en el ámbito público, por lo cual no sería algo de propiedad privada, sino de carácter público. Pero igualmente tienen ciertos privilegios. Bueno, la comunidad de mujeres e hijos, las mujeres y los hijos, las mujeres deben de compartir los mismos deberes que los
Los varones, a diferencia de la mayoría de filósofos en esa época, pensaban que las mujeres tienen que cumplir el mismo papel que los hombres y tienen que recibir la misma educación. Pueden llegar a ser filósofas gobernantes y también tienen el tema de la eugenesia. La eugenesia es los buenos nacimientos, como se veía tal vez en la antigua Esparta, que si hay personas que nacen mal o tienen algún problema para ejecutar lo que le pide el arma, su característica, entonces esta persona va a ser no, bueno, va a ser, como se dice, va a ser eliminada. A eso se le llama eugenesia. Entonces eso es como un mecanismo para mejorar, ¿verdad? Conservar las cualidades del Estado y mejorar el Estado, mantener el Estado bien. Esto se puede dar un ejemplo, como cuando si alguno vio 300, estaba un muchacho que tenía problemas de discapacidad y no podía alzar el escudo. Esta persona no era bien recibida por los espartanos porque no podía cumplir las finalidades de los guerreros por sus discapacidades físicas. Entonces es algo parecido. Ahora, la comunidad de alegrías y tristezas consiste que en el mayor número de integrantes goces se afilia de manera parecida ante los mismos hechos felices o desgracios que acontecen. ¿Qué quiere decirlo? Si a alguien le pasó algo malo, normalmente todos lo van a sentir y si lo van a sentir ya sea en alegría o no. Entonces, para evitar como lo que es la envidia o evitar los problemas que se puedan dar por ese tipo de cosas, sería como cuando algo bueno o malo pasa con una familia, que se comparte esta alegría y tristezas. Y esto aquí hablamos sobre lo que sería el mundo ideal de Platón. Ahora vamos y continuamos con la ética política de Aristóteles. Aristóteles fue estudiante de Platón. Nace en esta Argirita en el 384 a.C. en Atenas. Bueno, en Atenas a los 17 años estudia en la Academia de Platón por 20 años, fue estudiante de Platón. Ya sabemos que es Platón estudiante de Sócrates. En el año 342 a.C. Aristóteles educa por 3 años a Alejandro Magno, que sería el futuro emperador y conquistador de muchas tierras y de muchos lugares. Luego él regresa a Atenas y funda lo que es su centro de enseñanza, a diferencia de Platón, que era la academia. Ahora él le dice el liceo y se les llama los peripatéticos, normalmente porque que caminaban puede ser por cualquier lugar y empezaban a reflexionar sobre lo que estaban, ya el tema que estuvieran hablando, sobre biología, sobre física, sobre metafísica, sobre la ética política. Así es una forma en la cual ellos aprendían un método. Ahora, ¿qué pasa? La ética, entremos con la ética primero y después con lo que es la política. Ya aquí entramos ya en serio con la ética. Él genera lo que es su libro de Ética a Nicómaco, Ética Nicomaquea, y aquí empieza a hablar sobre lo que son términos hace que la filosofía se enfoque en términos de la vida diaria y que busque adquirir conocimientos que sean provechosos para nosotros como seres humanos. Dado que ocurren muchos eventos imprevistos e inesperados, nos pueden llegar a afectar la decisión de nosotros. Entonces tenemos que ver cómo buscamos a través del pensamiento moral y generar acciones buenas, virtudes, para no equivocarnos y para tratar de que vivir feliz. Ahora, hay que tener en cuenta esto, las virtudes, cómo se aprenden a través del hábito. ¿Qué es el hábito? Hacer una y otra vez las cosas. Una y otra vez, como tomar hábito. Hacer y una vez, como levantarme, por ejemplo, todos los días a las 5 de la mañana a correr, 3 días a la semana a correr, hago un hábito. Y a tal hora hago tal otra cosa y sería un hábito.
Entonces las virtudes se aprenden a través del hábito, pero también ahorita vamos a entrar sobre el tema de virtudes, porque las virtudes es lo que nos va a ayudar a encontrar lo que es la felicidad. Aristóteles se enfoca en el que el ser humano lo que tiene que buscar es la felicidad, y la felicidad es el fin de la vida misma, la vida humana misma. Se le dice una ética eudemonía, ¿verdad? La eudemonía, porque la felicidad se radica no en obtener tanto temas de riqueza, aunque Aristóteles sí decía que es necesario que una persona tenga buena suerte en el ámbito de riquezas, de dinero, o por lo menos de familia, entre otros, ¿verdad? Porque él llega y decía, alguien que tenga muchos prejuicios por mala suerte, por ejemplo, se le muere en una peste toda la familia, no va a estar feliz, no va a estar bien. O como está pasando en la actualidad, que se inundan las casas a una gran cantidad de personas, no van a estar felices, van a estar estresados, y tras de eso van a perder cuestiones materiales. Ahora, no todo se basa solo en lo material, eso es necesario pero no suficiente para adquirir lo que es la felicidad. El dinero y lo material sería solo un medio para adquirir este fin que es la felicidad. Ahora, la felicidad está ligada a lo mejor del ser humano. ¿Y qué es lo mejor del ser humano? El desarrollo de las virtudes. Ya vimos que las virtudes se desarrollan a través del hábito. Y las virtudes del carácter, de la forma de comportarnos, y de la inteligencia. Hay que buscar alcanzar la perfectibilidad que tienen nosotros como humanos. Ahora, carácter puede ser de nuestras habilidades, y nuestras habilidades tanto físicas como habilidades intelectuales, y siempre percibidas en un bien. Ahorita vamos a ver en ese tema, ¿no? Sobre qué es el bien, porque entramos al tema de justo medio. Aquí vemos ya dónde entramos a concretar con virtudes, ejemplo de virtudes. En este tema de ejemplo, a ver bien, con el tema de justo medio, lo utiliza mucho Aristóteles. Va a depender, el justo medio va a depender mucho de la circunstancia. ¿Qué es la circunstancia? Lo que esté pasando. A veces hay que, veámoslo como si fuera un, este, una balanza. Va a depender el justo medio de si algo está por aquí, entonces hay que poner algo más pesado por acá. Entonces ahorita vamos a ver este ejemplo. Los ejemplos, dependiendo de la circunstancia, un acto en un extremo puede ser un mal. Por ejemplo, hay que buscar para un guerrero una característica como la valentía. La valentía sería el justo medio entre alguien temerario. Temerario es que actúa sin pensar, se va a una guerra sin pensar, o sin órdenes o sin un plan, se va simplemente por mera, por, digámosle, estupidez. Y está la otra parte, que sería el cobarde o la cobardía, que sería la persona que evita totalmente lo que es la adversidad, y que evita lo que es estas luchas que tiene que dar el guerrero. Y otro ejemplo sería la indefinición y la falsedad, ¿verdad? La indefinición es que uno no sabe definir qué es lo que está pasando, no sabe qué es lo que está pasando, y la falsedad es que más bien, en vez de no saber lo que está pasando, dice una mentira. Y entre el lugar intermedio entre esta sería la veracidad, que sería buscar lo que es una verdad. Básicamente todos los filósofos en ese tiempo buscaban lo que es la verdad. Ahora, por último, entre matonería, que es tratar así como muy mal a la gente, o piropear. Piropear es tratar muy bonito lo que es a una persona, o más bien abusarse, ¿verdad? Ya nosotros vemos que ahorita está prohibido piropear, sea tanto al hombre, a la mujer como al hombre. Está el tema de la amistad, que la amistad es un tema que manejan mucho los filósofos, que se ayuda mucho. De hecho, Aristóteles decía que era muy difícil tener muchos amigos de verdad, porque era muy poco tiempo lo que tenemos para poder llegar a tener. Ahora, entremos sobre el tema de las virtudes. Están las éticas y las intelectuales. Las éticas, que tienen que ver con la razón práctica, con el diario vivir. Las virtudes éticas,
y la razón teórica, la contemplativa, que tiene que ser una reflexión teórica sobre el mundo, sobre el universo, sobre el intelecto. El punto es que el ser humano tiene, él explicaba que habían tres tipos de alma. Estaba el alma vegetativa, que tiene que ver más con las plantas. Nosotros tenemos esa alma también, las plantas también. Está el alma animal, que tiene que ver con el sentir y con los instintos. Nosotros también tenemos esa alma, pero nosotros tenemos una tercera característica, que es el alma, lo que es racional. Y esta alma racional lo que trata de hacer es contemplar el mundo. ¿Qué es contemplar el mundo? Saber cuáles son las causas que mueven el mundo, por qué el mundo es así. Entonces aquí es donde entramos al intelecto, y esto es una virtud que nosotros tenemos que llegar, que nos ayuda a adquirir lo que es felicidad. Entonces aquí es donde decimos que es explotar el nodo, actividad intelectual o virtud ya no ética que recibe la mayor felicidad, contemplar el mundo. Entonces, pero eso sí, como vimos anteriormente, hay que tener lo mínimo material, o sea, para poder nutrirse bien y poder estar bien anímicamente, por lo menos con los demás, o no estar preocupado o estresado y demás, para poder llegar a este tema de felicidad, que sería la razón teórica y contemplativa. Ahora que pasamos del ámbito ya más individual a un ámbito político. Para Aristóteles, la política de Aristóteles, a diferencia de su Platón, él establece que Platón establecía una forma ideal de comunidad. Él estudia empíricamente las formas de Estado. Él empieza a revisar y decir, mira, hay diferentes formas de Estado, que ahorita vamos a ver las clasificaciones del Estado que él hace, y esas tres clasificaciones, su corrupción, que la corrupción es la forma en la que se degrada. Él hace lo que es un estudio más empírico, que trata de ver, reflexionar, y no es al ser esa forma ideal. De hecho, él por eso se va a ver con Platón. Él llegaba y decía que él era más amigo de la verdad, que es amigo de Platón, pero es más amigo de la verdad. Y por eso se hizo su liceo. Tenía una posición diferente a Platón, pero no vamos a ahondar en eso. Ahora, la política necesita de la ética, y a la vez de la ética necesita la política. ¿Por qué? Porque de la política necesita la ética para que se evite la corrupción por parte de los individuos que están en la política, o los guerreros, bueno, o los productores, entre otros. Y tiene que haber una buena política para que los ciudadanos puedan vivir bien, puedan tener bienestar, y por lo cual lograr la felicidad, que es una buena política. Por ejemplo, si lo vemos en la actualidad, que no suba tanto el costo de vida. Eso se nos hace muy difícil, que tengamos problemas de salubridad. Eso se nos hace que también que estemos estresados, que no estemos bien. Entonces tiene que haber una muy buena política que nos ayude a la parte personal, a que nosotros logremos nuestros objetivos y ser felices. Entonces tiene que haber una buena política para que pueda haber un bien personal, individual. Entonces busca la política, en vez de buscar solamente lo que es el bien común, la felicidad o algo así de una persona, el interés del particular, busca lo que es el bien común o lo del pueblo. Eso lo pueden ver en la página 107. Hay una estrofa en la que dicen, que habla sobre esto, y por eso es de vital importancia la política. Ahora, ¿qué otra cosa? Aristóteles llega y dice que el hombre, lo que caracteriza, lo que lo hace hombre, al humano, nosotros los seres humanos, tanto hombres como mujeres, aunque él sí no tenía esta posición de las mujeres, de que las mujeres podían tener tal vez los mismos cargos, como lo hacía Aristóteles, pero él llega y dice que a lo humano lo que nos caracteriza es ser animal político, como dice aquí. Y político no es que vayamos a campaña política, o seamos un político como los que nosotros tenemos en Costa Rica, de que quieren tener una participación en política y ser presidente o ser diputado,
sino que de animal político pues, quiere decir de que nosotros vivimos en una cultura y esa cultura nos va a determinar. Si alguien no nace por el azar o por algo, por un experimento, no nace en una sociedad o en una cultura, en una comunidad, esta persona no va a ser educada, y si no es educada, entonces de ahí, básicamente va a comportarse casi siempre o siempre más parecido a un animal que a un ser humano. Entonces lo que nos hace humanos en sí es el ser social. Eso es lo que nos hace a nosotros humanos. Entonces por algo somos unos seres políticos por naturaleza. Ahora el ciudadano tiene que obedecer la autoridad y ahora a la vez ejercer su cargo político. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que obedecer la autoridad. Hay leyes o normas que establece la sociedad, que nos dice que es el bien y el mal. En la política se establecen leyes. En la ética se establecen reglas morales, que nos dice que es el bien y que es el mal. Y a través de estas tenemos que obedecer la autoridad para mantener la armonía. Pero a la vez ejercer su cargo político. ¿Qué significa ejercer su cargo político? Demandar si alguna ley puede ser que esté buena o está mala, demandar si alguien está corrompiendo o no, o alguna ley o está cometiendo una infracción, entre otros. Eso sería ser como un buen ciudadano, lo que buscamos en la ciudadanía en la actualidad. Ahora, sobre lo que ya les había dicho, sobre que vamos a hablar un poco sobre las formas de Estado y sus desviaciones o sus corrupciones. Las formas de Estado de gobierno acertadas o naturales, recuerden que somos animales políticos, por lo cual entonces hay formas de Estado naturales que serían las acertadas para Aristóteles. Estas naturales serían la monarquía, la aristocracia y la república. La monarquía sería el reino de una persona, una autoridad, la soberanía de un individuo que busca como finalidad el interés común. La desviación o su degradación sería la tiranía. En esta forma de gobierno es el despotismo, obviamente es una sola persona otra vez, y no sería excepcional, y este interés sería a favor del gobernante o de unos pocos. Entonces aquí es donde llegan y dicen, mira, aquí ustedes pueden dar ejemplos de tiranos, aunque se pueden dar muchos ejemplos que tal vez puede ser y que no puede ser tiranos en la actualidad, pero en la actualidad hay en ciertos países de Latinoamérica, no en todos, ¿verdad? Hay personas que se han perpetuado mucho en un gobierno y han gobernado a solo su favor, y si a solo su favor, en el interés común. ¿De acuerdo? Ahora, la aristocracia la característica principal es el mérito, el gobierno de los mejores, una minoría selecta, sería más o menos como lo que decía Platón, y la finalidad es el bien común siempre. Lo que sería la desviación, la oligarquía, que sería el lucro de los ricos o de unos pocos, y el interés es de los más ricos, como se dio en Costa Rica hace 100 años, se hablaba de la oligarquía bananera, y tal vez algunos hablan que se puede dar ciertas oligarquías ahorita en la actualidad, de que hay ciertos empresarios que sí son más ricos, se hacen más ricos y los otros más pobres. Y luego está la república, que la característica esencial es la libertad, y que aquí la soberanía está en todos los ciudadanos, y todos los ciudadanos buscando un interés común. En cambio, ya lo que es la demagogia, democracia o demagogia, veámoslo más como la demagogia, la característica esencial es provecho solo para los pobres o solo para los pobres. Aquí es donde aprovechan muchas personas y dicen, mira, es que este es demagogo. Entonces, que está utilizando políticas demagógicas que es para aprovechar el bienestar de la gente pobre y de la gente que tal vez no tiene mucho conocimiento sobre ejercer el ser ciudadano.
El interés sería solamente de los pobres, no, igualmente serían unos cuantos y sería desordenado. Esto lo saqué de la misma figura de Roberto Cañas. Para Aristóteles tiene que haber un equilibrio, que eso sería lo mejor, de la clase media con la república. Ya vimos aquí arriba que aquí está la república y tiene que haber una clase media, o sea que no tiene que ver tanto solo por el interés de los pobres o solo por el interés de los ricos, como vemos en la oligarquía o en la demagogia, ni tampoco en la tiranía. Entonces, ¿cómo se logra eso? Con una mayor cantidad de clase media, tal vez como se dio o se decía que se daba aquí en Costa Rica hace 30 años o más, que había mucha cantidad de clase media y no había tanta desajuste de que hay mucha mayor cantidad de plata en muy pocas manos y una gran cantidad de pobres y va creciendo. Cada año va creciendo, por lo menos desde hace 30 años, 40 años de hecho, con las nuevas perspectivas económicas que nos han estado gobernando, neoliberales. Básicamente lo que pasa es eso, ¿verdad? El pobre se hace más pobre, el rico más rico y la clase media se está desapareciendo. Para Aristóteles esto lo que genera es básicamente que lleguemos a oligarquías y democracia demagogia que es la corrupción. Entonces, lo que él busca, la ciudad-estado constituye una organización política ideal, es una forma intermedia entre un conglomerado excesivo o sea, aquí otra cosa que tiene que cumplirse es que no tiene que ser ni una excesiva cantidad de ciudadanos o individuos, ni tampoco poquititos, porque poquititos no se pueden legendar y si son excesivos es muy difícil de controlar. Siempre busca como un punto medio entre todo. Ahora, el auténtico ciudadano debe participar en la administración de la justicia y del gobierno de la ciudad, como lo había expuesto anteriormente. Tiene que estar participando de no solamente salir a votar, sino demandar o hacer sus demandas o hacer sus manifestaciones y cumplir con su deber, de hecho, ya sea profesional o su deber con los demás, entre otros. Ahora, la república se consolida como la mejor forma de gobierno en razón de que fomenta la supremacía de la clase media, punto medio entre los ricos y los pobres, ¿verdad? Estamos viendo un punto medio. Si hay mayor clase media, va a haber menos nepotismo y menos problemas, ¿verdad? No vamos a entrar a estas corrupciones de gobierno, como la oligarquía, la tiranía o la demagogia. Y por último, a esto se le puede llamar mesocracia, que es el gobierno de un grupo medio de la ciudadanía de clase media, y hasta podría combinar clases de diversos regímenes políticos. Bueno, luego vamos con el capítulo número 5. En el número 5 ya hablamos del periodo helénico. En el periodo helénico ya aquí empieza a haber un conflicto en Grecia. Antes era una ciudad-estado y primero se empiezan a expandir con Alejandro Magno y empiezan a adquirir conocimientos. De aquí surgen filósofos que se van con Alejandro Magno y adquieren conocimientos. Recuerden que Alejandro Magno fue estudiante de Aristóteles y se empieza a adquirir conocimiento de lo que es Egipto, África y ciertos lugares de Asia y también de otros lugares que no conocían de Europa, pero a la vez en ese proceso, ¿verdad? Alejandro Magno no vive todos los siglos. Llega un momento dado en el que otra ciudad-estado que empieza a hacerse un imperio, lo que es Roma, empieza a conquistar a Grecia, Egipto, entre otros, y ya dejan de ser ciudad-estado y empiezan a tener problemas de política, problemas políticos, problemas éticos, empiezan a tener estrés, ansiedades, ya no todo es como se dice ahora, ya no es como antes, ¿verdad? Empiezan a decirse ese tipo de cosas y eso es un problema, ¿verdad? Empiezan a tener problemas de conflictos con Roma y con otras culturas y ya no pueden tener orden, por lo menos de político de sí mismo. Entonces genera estrés, que es
estar perturbados constantemente. Entonces aquí pasa la filosofía de un estudio del cosmos, como se había visto en los presocráticos, estudio del cosmos y la naturaleza, al ser humano con Sócrates y los sofistas, que van a reflexionar sobre el ser humano. Conócete a ti mismo, y conozcamos, reflexionamos sobre nosotros los humanos, y pasan a lo que generan sistemas filosóficos como Platón y Aristóteles, que se empieza a hablar desde lo que es la física, la metafísica, la biología, por ejemplo, en Aristóteles, hasta lo que es la política y la ética, la lógica en Aristóteles, a sistemas grandes filosóficos que determinan qué es el mundo, cómo debería ser el mundo, entre otros, que ya vimos anteriormente. Y surgen otras escuelas que están más orientadas al ámbito ético, no dejan lo que es la física, la lógica, pero sí se reflexionan más y le dan más importancia al ámbito ético. Empezamos con el hedonismo. El hedonismo se da por Aristipo, que fue discípulo de Sócrates. Sabemos que Platón fue un discípulo de Sócrates. De Sócrates se dan muchas interpretaciones, buenas, malas, de todo tipo. Aquí Aristipo llega y dice que él busca, la filosofía tiene que ser para buscar el placer que nos va a dar cierta felicidad. El pensamiento moral tiene que ir fundado bueno, él surge en el siglo IV antes de Cristo. El pensamiento moral tiene que ir fundado directo para buscar el placer en el ser humano y eliminar el displacer. El supremo bien es el placer, obrar, hacer cosas para encontrar placer y evitar el dolor. Cada cual es su propio juez para juzgar el placer sin que las convenciones sociales sean un obstáculo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada quien, nosotros como seres humanos, puede decir que es un placer sin que alguien me lo imponga, sin que alguien me diga. Nadie me puede decir que, por ejemplo, que para mí sea malo inyectarme o no inyectarme. O nadie me puede decir si está mal que me coma un pedazo de pizza. Hay convenciones sociales que lo que hace, y esto lo vamos a ver mucho, se critica mucho a las convenciones sociales porque se va mucho a lo superficial y no a lo simple del ser humano. ¿Qué es lo superficial? Vamos a ver lo que no necesariamente necesitamos. Solo que aquí él le da un poco más fuerza al pensamiento subjetivo de lo que cada persona cree, no tan objetivo de, por ejemplo, como que un médico le pueda decir a uno que en serio esto te puede causar displacer, tal vez una inyección, y después te puede curar. Ahora, la investigación matemática u otra no tienen algún agrado, no ayudan a buscar el placer. Entonces aquí hace crítica tal vez a los pitagóricos, a Platón, también a Aristóteles, entre otros. Ahora debe haber autodominio y entender que el placer no es malo, sino la incapacidad para controlarlo. Esto es muy importante, el autodominio. Tenemos que dominar porque tal vez el exceso de placer nos puede generar displacer, algo malo. Por ejemplo, si nos comemos un pedazo de pizza está bien, pero si nos quedamos con 20 pedazos de pizza nos va a dar problemas estomacales o nos va a dar algún problema de salud. Entonces tenemos que tener cierto autodominio. Aquí de esto lo vemos con Aristipo y se le decían también los cirenaico. Es la corriente hedonista. Luego vemos el epicureísmo, que adopta ese tema de buscar el placer y eliminar el displacer, pero ya ahora hablamos de felicidad. Aquí Epicuro a veces luchaba con Aristóteles sobre el tema de qué tanto o no lo material es importante o no. Él se basa mucho en la física de Demócrito, que ya ustedes lo vieron con los presocráticos, que todo existe por los átomos. Y bueno, vamos a hablar un poco más ya sobre su filosofía. Epicuro primero estuvo por ahí el año 106 antes de Cristo en Atenas. Fue malo que primero fue a guerras, tuvo problemas, perdió muchas amistades, ¿verdad? Muchos compañeros.
Entonces de ahí de que gana mucho el tema de que hay que estar, ojalá convivir con compañeros, con amigos y disfrutar lo máximo. Y forma el jardín, que era un lugar que estaba lejos del centro de Atenas, porque buscaba estar en paz. Básicamente le marcó mucho lo que era la guerra en la que participó. Y ahora, ¿qué es lo que le plantea? Le plantea los placeres y reflexiona sobre ser feliz. Vemos sobre los placeres y sobre el ser feliz aquí con Aristóteles. Esto es, el placer que hablamos consiste en la ausencia de sufrimiento físico y perturbación del alma. El placer no es el supremo placer, como lo veía Aristipo, el supremo encontrar el placer, o el supremo bien es el placer, sino más bien la ausencia de sufrimiento físico o el estar perturbado, el estar ansioso, el estar estresado. Como decimos ahorita nosotros buscamos paz, calma. Por ejemplo, en el trabajo no tenemos que estar burnout o quemados en el trabajo. Hay que buscar estar tranquilos y hay que ver cómo hacerlo. Eso es el bien y eso es lo que nos va a llevar a la felicidad, sin tener sufrimiento físico y sin estar con el alma perturbada. Ahora, ¿cómo logramos? Bueno, hay que buscar la tranquilidad interior, alejada de las ambiciones y hay que disfrutar de las delicias naturales. Ambiciones políticas o ambiciones de poder, por ejemplo, ambiciones de adquirir algo que uno no puede obtener, ya sea por dinero, ya sea porque simplemente no podemos o porque es innecesario, ¿verdad? Porque es innecesario. Ahorita vamos a ver las diferentes formas de placer que establece Epicuro para decir que es necesario y natural y que no es necesario y natural y que en serio nos puede hacer mal. Ahora, ¿qué es lo que hay que usar? Ahuyentar los dolores, los sufrimientos, los temores, las supersticiones. Las supersticiones, ¿por qué? Porque las supersticiones nos hace llegar a tener temores que son infundados, o sea, prejuicios y demás. Ahora, ¿cómo vamos a lograr eso? Lejos del bullicio de la vida pública ciudadana y liberarnos de la cárcel política. Básicamente también liberarnos de la muchedumbre, de la gente que cree que nos perturba. Él creía que la política nos perturba, ¿verdad? A veces nosotros lo vemos en la actualidad, mucha gente ni siquiera quiere pensar en política, ni siquiera ve noticias en política, o simplemente llega y dice, no voy a hablar de política, o no me hable de política porque yo creo esto y punto. O como cuando dicen, no se puede hablar de fútbol, de religión o política. Bueno, ¿por qué? Porque se sienten como exasperados. No, nadie quiere sentirse equivocado o estar equivocado. Entonces, básicamente la política nos contamina y hay que tratar de evitar eso. Nos contamina ya sea porque no sé si ustedes han visto, ¿verdad? Siempre uno ve noticias y noticias y noticias y que cada vez pasan cosas malas una y otra vez en el ámbito político nacional e internacional. Por ejemplo, la guerra, ¿verdad? Siempre hay guerras y tienen que ver con los políticos están metidos en eso, en temas de corrupción y demás, y eso nos puede meter en estar perturbados. Entonces él llega y dice que hay que apartarse de eso. De hecho, él admitía a lo que son esclavos, hombres, mujeres y demás, y no importa, todo el mundo puede llegar y buscar eso, la felicidad. Ahora, ¿qué es la felicidad? La felicidad sería la ataraxia. La ataraxia es un estado de tranquilidad, serenidad. Se da el ejemplo de un agua, serenidad, está un exceso de que está tempestad, ¿verdad? Imaginen que vamos en un banco y viene un huracán y estamos mal, estamos estresados, nos podemos morir, nos puede pasar algo malo, o como está pasando en la actualidad, que está cayendo mucha agua, o estamos intranquilos, algo nos puede pasar. Está la indiferencia, bueno, está la otra parte de la que es un río que no hace nada, y está el que nos deja llevar al viento, y hay que aprovechar eso, ¿verdad? Ahora, hay que tener indiferencia o apatía a los acontecimientos políticos, vuelvo a decir, no importa que gane X o Y, siempre lo que queda es adaptarse.
y siempre adaptarse buscando los placeres no necesarios y que no sean perjudiciales y no perjudiciales. Aquí ya entonces vemos los diferentes tipos de placeres, ya para establecer qué es lo que tenemos que llegar a encontrar para buscar un cálculo racional del placer y la ataraxia. Un cálculo racional del placer quiere decir de que vamos a reflexionar bien cómo obtener un placer y evitar estar el displacer. ¿De acuerdo? Entonces aquí es como, por ejemplo, cuando uno llega y dice, mira, es mejor que llegar y vacunarme que estar enfermo. Es mejor un poquitito de displacer, el vacunarme que me va a doler y tal vez vaya a estar un día mal, a tener mucho displacer y pasar meses en el hospital. Eso es un cálculo racional de lo que es el placer y el displacer. Recuerden que aquí arriba ya Epicuro llegó y dijo de que la felicidad busca más el tema de evitar el sufrimiento físico y la perturbación del alma. Eso es la felicidad. Ahora, para eso también tenemos que reconocer tres tipos de placeres. Está el placer natural y necesario, que se opone al dolor y busca la subsistencia vital, la salud, el equilibrio del alma y el cuerpo. No necesariamente tenemos que buscar el placer como Aristipo, ¿verdad? Sino que nada más estar saludables, estar vivos, mantener un equilibrio entre el cuerpo y el alma. De hecho, se habla también de que a él le encantaba mantener discusiones con amigos, con amistades, intelectuales con amistades. Eso sería un placer natural y necesario en el ser humano. Está el placer natural no necesario, que no provocan dolor si no son satisfechos. Se identifica la sensualidad de los sentidos y los placeres sexuales. También pueden verse los manjares, ya por ejemplo cosas más específicas, manjares, vestidos y otras cuestiones que son artificiales. Artificiales a diferencia, ¿verdad?, algo creado por nosotros los humanos, a diferencia de algo natural. Natural, comer es algo natural, ¿verdad? Ya algo artificial puede ser ir a una fiesta, ¿verdad? Una fiesta ya sería algo que tal vez no sea tan necesario, puede, pero no estaría mal. Igualmente esto ya estamos viendo de que no está mal, pero no está bien, muy bien tampoco. Lo ideal es esto de aquí arriba, ser lo más simple posible. Y por último están los placeres que no son naturales ni necesarios, que son producto de la vana opinión, como los bienes exteriores como la riqueza, el poder político, la fama, entre otros. Es como cuando una persona quiere un iPhone de último modelo y como no lo tiene y ya ve que todo el mundo no lo tiene, se siente mal, entonces se siente perturbado. Y entonces hace lo posible para llegar y obtener un iPhone en vez de lugar y obtener tal vez un placer natural y necesario, lo que es, por ejemplo, la salud. Entonces invierte en un iPhone en vez de invertir en algún problema que tenga de salud o en algo que le cause más felicidad a su alma y su cuerpo. Por ejemplo, si se siente muy mal y perturbado, contratar a un psicólogo que le pueda ayudar a estar mejor y no estar perturbado en el alma, entre otros. Bueno, recordemos, lo importante es el cálculo racional del placer y la ataraxia. Luego vamos con el cinismo. Los cínicos empiezan con Antístenes. Antístenes fue un estudiante íntimo de Sócrates, estuvo a la par de Sócrates cuando Sócrates se tomó la cicuta y murió. Se dice que tomó una variedad una variedad muy excesiva de Aristóteles, pero bueno, vamos a ver qué es lo que dicen. Enseñaba en el gimnasio, que se llamaba Sargos, que significa perro ágil, y de ahí su nombre en sí mismo. Al igual que los anteriores, todo estudio debe estar enfocado en lo ético, en buscar lo bien, lo justo. Y el fin de la vida es la virtud, el autodominio o la autarquía, buscar lo más natural posible, tal vez un poquito parecido a esto, lo más natural posible, y evitar todo esto, ¿verdad?, que vemos en Epicuro. En Epicuro aquí no habría problema, pero aquí para él sí habría problema en un placer no necesario y natural.
llegaba y decía de que hay que minimizar lo máximo los placeres, vivir lo más simple posible y evitar también el rechazo a las convenciones sociales. Las convenciones sociales establecen placeres no necesarios, como lo que es el poder político, tal vez honores que nosotros no necesitamos o no queremos. No sé, ¿verdad? Es básicamente parecido en eso de que hay que autodominarse, buscar lo más simple, ser lo más simple posible. Es como cuando un chiquito llega y le dan que a diferencia de como una película de Toy Story, que a diferencia de un juguete muy carga, que vale mucho plata, se conforma con una cucharita que le ponen una naricita y un par de cosas, que es algo más simple. Y entonces ese chiquitas es más feliz con eso que con ese otro, que con esos otros juguetes que pueden ser más caros y más refinados, que no serían placeres simples. Ahora, las convenciones sociales nos hace querer cosas que no necesariamente nos guste, y también va en contra del hedonismo, pero no el epicureísmo, sino el hedonismo de Aristipo, que busca solamente el placer y se lo deja al subjetivismo. Aquí llega y dice que no, que hay que establecer ya lo que en serio sí son placeres necesarios. Y la virtud se enseña con el ejemplo, hay que dar siempre el ejemplo. Por eso él adoptó una doctrina de no buscar algo totalmente para dar clases, por ejemplo, en un gimnasio. No tenía que dar clases en una, tal vez como Aristóteles o Platón, que se hicieron la academia o sus propias escuelas que también tenían tal vez tenían sus lujos. Y la virtud se enseña con el ejemplo. El ejemplo es, yo les muestro a los demás cómo actúo y eso los demás lo van aprendiendo. Dando el ejemplo, contar el ejemplo. Es como cuando le dicen a uno, la mamá, mira, usted tiene que darle el ejemplo a su hermano. Si da el ejemplo va a aprender bien. Demos el ejemplo a los niños. Luego estaba el cinismo de Diógenes de Sinope. Él tuvo una conducta muy escandalosa, por medio de esas conductas era medio extravagante. Con eso es que se aprendía o se habla mucho de Diógenes de Sinope. Si retomamos a lo que se da por naturaleza, nos da libertad, decía Diógenes. O sea, si vamos a lo que es natural, vamos a ser libres, vamos a buscar la autarquía. De nuevo, en contra de las convenciones sociales, heredada esto de Antístenes. Hay que buscar ser libres, de la libertad de estar lo más natural posible. Surge la autarquía y la autosuficiencia, pocas necesidades sobre comida, bebida, sexo, entre otros. Si uno se llega y se hace un vicioso de la bebida, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vicioso de alguna bebida o de alguna comida, va a depender de esta, por lo cual va a dejar de ser libre, va a dejar de ser autosuficiente, y eso lo va a perturbar, ¿verdad? Aquí otra vez volvemos al tema de perturbar o lo va a estresar, y eso es un mal. Algo que se da en todos ellos es que hay que buscar lo más simple tal vez y evitar la perturbación. Ahora, el método está por medio de cómo logramos eso, haciendo una apatía a las convenciones sociales, que es apatía, ¿no? Me da igual lo que pase o no en la política, me da igual lo que no que pase en la sociedad, lo que estén haciendo las demás personas. Yo hago lo que quiero, yo soy como muy original. Y hay unas anécdotas que debe ser Diógenes para enseñar el bien y el mal actuar. Como por ejemplo, aquí yo lo recupero de esta página, está el Diógenes con Alejandro Magno. Llega Alejandro Magno y supuestamente son leyendas, y le dice, le pone el frente a Diógenes y le dice, maestro, instrúyame, a cambio le haré lo que me pida, o le daré lo que sea. Le puede dar dinero, le puede dar mucha comida, le puede dar tal vez muchas mujeres, puede darles de todo. Y él lo único que llega y dice, pues lo que me puedes ayudar es apartarte porque me estás quitando el suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que él prefiere un placer como
natural y simple como tener el sol y asolearse un ratito y disfrutar del sol que cualquier otra cosa que la sociedad y el poder le puedan llegar a dar. A lo que después llega y dice Alejandro Magno. Supuestamente se dice que llega y dice Alejandro Magno. Bueno, de no ser yo, Alejandro Magno, lo trató como si fuera alguien tan, digamos, como se diría, como Joe Biden, como Vladimir Putin, entre otros, que supuestamente tiene tanto poder y hay que tenerles tanto respeto. Nada más lo trató así. Y llegué y dice, mira, no hay jerarquías sociales ni demás, y lo trató como alguien más. Y llega Alejandro Magno a decir, de no ser yo Alejandro Magno, me gustaría ser Diógenes. Y ahí ya demostró de que no necesita para nada de cuestiones innecesarias, ¿verdad? Cuestiones innecesarias que se llevan en la política, el poder, entre otros. Y aquí vemos otra foto de Diógenes, de cómo vivía. Diógenes el perro, ¿verdad? Unos perros, vivía lo más simple posible, solo con una manta. Esto lo utilizaba para este candelabro, lo utilizaba simplemente para en las noches poder ver. Vivía debajo de esto, ¿verdad? Para taparse de la lluvia. Vivía con solo lo necesario. De hecho, se dice que una vez vio a un chiquito, él siempre llegaba a una jarra para tomar agua, y vio a un chiquito que tomaba agua con las manos, y entonces tiró la jarra de agua y empezó a tomar con las manos. ¿Por qué? Porque vio que el chiquito era más simple que él y que él estaba siendo siendo superficial. Era también así tal vez de extremo. Hay muchas anécdotas de Diógenes de Sinope que las pues, pueden encontrar en internet o pedírselas a los, preferiblemente a cada uno de sus tutores, que les puede llegar a entender esto. El cinismo aquí es muy diferente a lo que encontramos ahora como un cínico, ¿verdad? Ahora encontramos el tema del cínico como un descarado, alguien descarado que le da igual, pero descarados políticos. En cambio aquí es un cínico más, se ve como un tema más de vivir lo más simple posible, vivir como un perro, sin preocuparse, sin estar perturbado y estar feliz con lo poco que uno tiene. Por último, vemos el estoicismo con un Zenón de Sitio, de Chipre, fundador de la filosofía de la Estoa. Tienen una influencia muy grande de los cínicos, pero dicen que estos eran demasiado extremos a la hora de vivir. Ahora, ¿qué dice el estoicismo? Vuelve al tema, el fin de la vida humana es la felicidad, vivimos conforme a la naturaleza, de acuerdo con lo que incrementa la razón y la autoconservación. Eso lo hereda el cinismo, ¿verdad? Por medio de hay que vivir lo más en la naturaleza y eso lo dice la razón y lo que sea la autoconservación, o sea, de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Se parece un poco a lo que es también el epicureísmo sobre el tema de no estar perturbados y de autoconservarse en forma de salud. Y esto se logra por medio de la razón. Ellos le dan mucho el tema de la razón, como aquí hablamos de libertad y de autarquía. En otros hablamos de cálculo, por ejemplo, aquí epicureísmo, el cálculo racional del placer y la ataraxia. Aquí también hablamos de la razón y también hablamos de la ataraxia de evitar el estrés o evitar el estar perturbado. Ahora, ¿cómo evitamos eso de estar perturbados? ¿Cómo llegamos a la ataraxia? La virtud consiste, por medio de la virtud, ¿y qué significa la virtud? La virtud consiste en aceptar lo que ocurre. ¿Y cómo podemos aceptar lo que ocurre? Utilizando la razón y diciendo, mira, esto va a llegar a pasar y no podemos hacer otra cosa. Como por ejemplo, la razón nos hace ver de que nosotros somos seres vivos y en dado momento vamos a morir. No tenemos que tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque va a llegar y hay que aceptarlo. Hay que aceptar cuando ocurre algo, una desgracia, y nada más darle razón y decir, mira, aquí es donde dicen, cambia lo que se pueda cambiar y lo que no se pueda cambiar, de ahí nada más deja que pasa y
hay que ver cómo se adapta uno o buscar la parte buena de eso, por más desgraciado que sea lo que ocurre. Es la adhesión racional al destino. Aquí el hubiera no existe, como dice un dicho por ahí popular, el hubiera no existe. Si el hubiera no existe, ya pasó lo que pasó y ya tuvo sus razones o sus causas o sus razones y ya no podemos cambiar nada. Tal vez lo podemos cambiar en un futuro, pero el hubiera no existe. ¿Por qué digo que tal vez lo podemos cambiar en el futuro? Porque tal vez hay cosas que sí podemos cambiar, pero otras cosas que no, ¿verdad? Ahora, los bienes y los deberes con nuestros semejantes solo antañen a la virtud, los males solo al vicio. Ya tenemos que cumplir los bienes y deberes, eso es virtud, y los males es de los vicios, como ya hemos estado hablando de todos los vicios. Los vicios nos generan estar perturbados, ya sean vicios de físicos o vicios de morales o más espirituales, como vicios de estar tal vez con una pareja y tal vez no la estoy viendo, entonces la estoy celando, no sé, puede ser vicios de amistad o puede ser vicios más intelectuales, entre otros. Bueno, intelectuales no tanto, porque siempre hay que utilizar la razón nos ayuda a distinguir lo que está bien y lo que estaría mal. Ahora, lo que pasa en el mundo, hay que buscar la apatía, ¿verdad? Que ya habíamos hablado también un poco de la apatía con Diógenes, también con la apatía lo vemos más arriba, casi con todos. Ahora, si nada se puede hacer, si no se puede, entonces hay que dejarlo, ¿verdad? Hay que apartarse. Hemos visto mucho este tema de la apatía, ¿verdad? En el ámbito político, hay que hacer la apatía en cosas que no podemos cambiar. Cambia lo que puedas cambiar y lo que no puedes cambiar no lo puedes cambiar. La fraternidad de la humanidad y la igualdad de todos debe ser llevada a la escala social y política. Pensaban de que eran cosmopolitas, que todos somos humanos, no tiene que haber el tema de esclavitud. Y ¿qué más? Si no tiene que haber un tema de esclavitud. Y bueno, con esto terminamos. Aquí les doy y les recomiendo que vean en cada uno, hay conceptos muy parecidos: felicidad, hay conceptos de lo que es el bien, lo que es el mal, lo que es la justicia, lo que es la virtud o virtudes, lo que son deberes, lo que es placer, displacer, libertad, autarquía, entre otros. Y hay una parte en la cual les dan a ustedes, mira, elijan entre Sócrates, Platón y Aristóteles. Entre Sócrates, Platón y Aristóteles, elijan citas, y además de esas citas después tienen que hacer en el último cuadro, son 3 cuadros, hacen citas bibliográficas y está en el último cuadro, en el cuadro tiene que hacer una reflexión suya sobre lo que están ellos. Traten de agarrar algún criterio. Por ejemplo, pueden hablar de Sócrates, Platón y Aristóteles en el tema de virtud. Sócrates puso esto, Platón puso esto, Aristóteles puso esto, y aquí ya ustedes, ya que lo están comparando, virtud y esto, y entonces ya ustedes pueden reflexionar sobre eso. Y traten de asemejarlo y contar ejemplos de la actualidad que ustedes ven, que ustedes han vivido o que ustedes puedan ejemplificar. Otro ejemplo puede ser la ética se da en los 3, puede ser algo más general, ¿verdad? Ya hablamos de las virtudes, ¿qué más puede ser? Se puede hablar sobre la política, ¿verdad? Sobre la política, que es lo que habla la república según Aristóteles, tal vez Platón, tal vez Sócrates, entre otros. Traten de buscar criterios semejantes o iguales para que puedan hacer una buena comparación y puedan dar su opinión entre los 3 filósofos que se les está haciendo ese cuadro comparativo. Y por último, con respecto a estos filósofos de los helénicos, traten de compararlos simplemente con
con su diario vivir y ver eso también, cosas semejantes, cosas diferentes, y ahí generar sus propios ejemplos. Aquí, por ejemplo, en los tipos de placeres ustedes pueden producir sus propios ejemplos. Y si le pueden decir a sus tutores si está bien o está mal. Mira, esto puede significar esto, sí o no, y por qué, y ahí pueden ir aprendiendo. Bueno, ha sido un gusto, espero les sirva mucho esta videotutoría y ya saben, acudan a cada uno de sus tutores. Yo soy Eric Pablo León Salas, tengo a mi cargo ciertos grupos de ciertas sedes universitarias. Cada uno acuda con su tutor y ayúdense a hacer la tarea o las tareas. Un gusto.